Trabajo de energía y potencia, ya leí la parte de trabajo, la parte de energía la empecé, pero no la terminé. Bien, lo único que leí fue la fórmula. Le dije que cada vez que había una energía potencial había altura y cada vez que había una energía cinética iba a haber velocidad. Entonces, vamos a ver un problema que tenga ambas, tanto energía cinética como energía potencial, o que tenga una de las dos para que usted se guíe. Primero voy a empezar con la energía cinética, digo, potencial. Dice que un objeto de masa M se suelta de un punto P y se mueve hasta el punto Q a lo largo de dos trayectorias diferentes, como se observa en la figura. ¿Cuál es la figura? Es esta. Bien, se lo voy a poner así. Esto es P, aquí está la altura. Sé que el punto, el objeto de masa se suelta desde aquí arriba. Este es P, este punto que está aquí, este es Q. Bien. Aquí hay un ángulo, acá hay otro ángulo. Entonces, obviamente esta es la altura completa, pero obviamente de aquí hasta aquí hay una altura que le voy a llamar H2 y de aquí hasta acá hay una altura que es H1. Bien, son dos alturas totalmente diferentes. Entonces, vamos a ver qué me pregunta primero. La energía potencial del objeto en el punto P. Como estamos hablando solamente del punto P, estamos hablando que hay una sola altura. ¿Cuál es la única altura que hay? La altura completa, porque de P hasta acá hay una sola altura. Entonces aquí sería fácil. La energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Más nada. Ya, aquí no puedo resolver nada porque estamos hablando de letras. En la B me preguntan, presta atención, determine el trabajo realizado por el peso a lo largo de la trayectoria A. Bien, esta es la trayectoria B. Lo voy a poner aquí. Y le voy a enseñar la trayectoria A. Trayectoria A es esta. Es simple. De aquí a aquí. ¿Ve? Ya. Esa es la trayectoria A. ¿Cómo calculo el trabajo en la trayectoria A? El trabajo en la trayectoria A sería W, que es el trabajo, masa por gravedad. Sería la masa del objeto, que aquí está, multiplicado por el coseno, por la distancia recorrida en X por el coseno del ángulo. ¿Cuál es la distancia recorrida en X? Es la distancia D. ¿Cuál es la distancia D? La distancia que hay de aquí hasta aquí. Ponerle D. La distancia desde este punto a este punto. No podemos confundir distancia con altura. Esto es altura. Y esto es distancia, lo que se recorre horizontal o oblicuamente, pero no altura así, vertical. Entonces aquí me va a quedar que W, masa por gravedad, el trabajo que realiza el objeto por el peso, me va a quedar masa por gravedad por delta X D, porque es solamente la distancia, por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Hay que ver cuál es el ángulo. Aquí hay un ángulo. Acá hay otro ángulo de 90 y este ángulo no lo conozco. Así que aquí sería coseno de 90 grados menos el ángulo que tengo ahí. Bien. Entonces, para saber el ángulo este que tengo aquí, porque obviamente el coseno de 90 es 1, siempre va a ser 1. Bien. Hay que ver qué hago. Bien. Yo puedo decir lo siguiente. Voy a borrar las trayectorias, voy a borrar los dibujos. Yo puedo decir lo siguiente con esta parte que está aquí. Presta atención. Yo puedo decir que el coseno de 90 grados menos el ángulo me va a dar
un nuevo resultado que es el seno de este ángulo. ¿Por qué el seno? Porque el seno de ese ángulo es igual, si yo miro la trayectoria A, aquí está el ángulo que me hace falta, aquí hay uno y aquí otro. Para yo calcular este ángulo tengo que aplicar razones trigonométricas o relación trigonométrica. ¿Qué me dice la relación trigonométrica? Que seno sería igual a R entre Y, H entre D, Y entre R. Eso es lo que me dice el seno. Eso lo necesito para calcular este ángulo. Entonces, esto es lo que voy a suplantar ahora acá abajo. Me va a quedar ahora WMG es igual a masa por gravedad por distancia por HD. Aquí puedo simplificar este con este y me va a quedar que el peso del trabajo es igual al peso multiplicado por la altura. Masa por gravedad por altura. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí yo le estoy demostrando a usted que cada vez que usted le pidan un trabajo con energía potencial, lo puede calcular. El trabajo siempre va a ser igual a la energía potencial. El trabajo va a ser igual siempre a la energía potencial. Mire, energía potencial, masa por gravedad, trabajo es igual a masa por gravedad y altura. Son iguales. Si yo le pido a usted, deme el trabajo del objeto en el punto P y ya usted calculó esto, usted me pone, son iguales. La energía potencial es igual al trabajo. Son las mismas. ¿Ya? Eso es lo que usted hace. Bien, sigo. Eso en el caso de energía potencial. Voy a borrar. Esto lo hice con letras. Ahora más adelante voy a hacer un problema que va a ser puros. Va a ser con números. La energía cinética ya le había dado la fórmula. Bien, ya había dado la fórmula. La fórmula era energía cinética es igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. Entonces, para calcular el trabajo neto, siempre va a ser igual a energía cinética menos energía inicial. Menos energía cinética inicial. Porque va a haber dos energías. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primero. Voy a poner un ejemplo primerito. ¿Qué dice el primer ejemplo? A partir del reposo, un perro ala un trineo y ejerce sobre él una fuerza constante a lo largo de los primeros 50 metros. La fuerza que ejerce es constante. Vaya anotando los datos. La distancia que recorre mientras esa fuerza es constante son 50 metros. Dice, si la masa del trineo es 80 kilogramos, pone la masa 80 kilogramos, y se considera que no hay pérdida de energía por efecto de rozamiento, o sea que no le afecta la fricción y la resistencia del aire. Debo calcular A, el trabajo realizado por el perro. Todos sabemos que el trabajo, vamos a poner detrás del perro, es igual a la fuerza que ejerció el perro por la distancia recorrida. Bien. Entonces, bien, la fuerza que es constante es una fuerza de 39 newtons. Déjenme copiársela. No la copié, son 39 newtons. Entonces aquí solamente tengo que reemplazar, el trabajo del perro va a ser igual a la fuerza que ejerció el perro por los 50 metros. Esto me va a dar como resultado que el trabajo del perro fue 1950 joules.
Ahora, la pregunta B. En la pregunta B dice, la energía cinética a los 50 metros. Como yo no tengo, la fórmula de energía cinética igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. Yo tengo masa, pero no tengo la velocidad. Yo no puedo aplicar eso, pero yo tengo otra fórmula que decía que el trabajo neto era igual a la energía cinética menos energía cinética cero. Esa la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque ya yo calculé el trabajo neto, que es el trabajo que realizó el perro. Y la energía cinética es la que quiero. Y la energía cinética inicial es cero porque dijo que partió del reposo. Cada vez que le digan a usted que un objeto parte del reposo, o sea que inicia en cero. Por lo tanto, 1950 joules va a ser igual a la energía cinética. De una vez. Fácil, no hice ni un cálculo. Ya lo tengo ahí, solo con analizar el problema me di cuenta que como la energía cinética inicial es cero, yo puedo aplicar, ¿cómo le digo? Puedo decir que el trabajo del perro es igual a la energía cinética. Ahora vamos a la parte C. Voy a borrar aquí esto. La parte C me pide calcular la velocidad del trineo en ese momento, a los 50 metros. ¿Cuál es la fórmula para calcular velocidad? No la tengo, pero la puedo despejar. Energía cinética es igual a un medio masa por velocidad al cuadrado. Yo puedo despejar esto diciendo que la energía cinética multiplicado por este 2 que está dividiendo, pasa multiplicando, dividido entre la masa es igual a la velocidad al cuadrado. Pero yo no quiero velocidad al cuadrado, quiero velocidad, así que tengo que sacar raíz y raíz. Me va a quedar raíz de 2 veces la energía cinética entre la masa es igual a la velocidad. Y ahora sí la puedo calcular. Solamente meto los datos. Ya tengo la energía cinética y tengo la masa porque me la dio el problema. Sería entonces la raíz de 1950 joules multiplicado por 2 dividido entre 80. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad es igual a 7 metros entre segundos. Esta fórmula que está aquí, cópiela porque eso no lo voy a volver a hacer. Esta es la fórmula de la velocidad. Si usted tiene energía cinética y masa, puede calcular la velocidad directa. No necesita más nada. Bien, ahí está. Voy a pasar al segundo ejemplo que es más largo. Bien, presta atención. El segundo ejemplo dice que un bloque de masa de 10 kilogramos se lanza hacia arriba desde la base de un plano inclinado de 37 grados con velocidad de 5 metros por segundo. Si el objeto se desplaza 1,25 metros hasta detenerse, hay que determinar. El dibujo es este. El plano inclinado, el objeto sale de aquí. Llega aquí, cuando se detiene, su velocidad final es 0 metros por segundo. Él recorrió de aquí hasta aquí 1,25 metros. El ángulo es de 37 grados. La velocidad con que empezó fue de 5 metros por segundo. Bien. Y ya tengo su masa, aquí son 10 kilogramos. Entonces me pide calcular primero el trabajo neto realizado sobre el objeto, que es lo primero que tengo que calcular. El trabajo neto sería igual. Trabajo neto igual a energía cinética menos energía cinética inicial. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que estar claro que la energía cinética
esta siempre será cero. En este caso es cero. Bueno, aquí es al revés. Aquí es. Esta energía cinética no es cero, este es cero. Sería el trabajo neto es igual a 1/2 masa por velocidad al cuadrado, que es la fórmula de energía cinética. Esto sería igual a 1/2, la masa son 10 kilogramos y la velocidad, ¿bien? Déjenme copiarla como es. Ponerle problema bien analizado. Ajá, esto sí estaba bien. Aquí no voy a poner que ninguna de las dos es cero por la simple razón que voy a copiarlo para que lo vean. 1/2 masa por velocidad al cuadrado menos 1/2 masa por velocidad inicial al cuadrado. Bien, obviamente la masa son 10 kilogramos porque me lo dio el problema y la velocidad del primero es cero porque él al final dice que llega en cero. Menos 1/2, la masa que son 10 kilogramos, multiplicado por la velocidad que son 5 metros por segundo, elevado al cuadrado. Ahí está. Obviamente esto que está aquí me va a dar cero, se va a ir y me va a quedar solamente esto. Así que el trabajo neto va a ser igual a 25 por 10 dividido entre 2. Eso me da menos 125 joules. El trabajo le puede dar negativo, no hay ningún problema. Bien, copia que voy a borrar. Voy a borrar. Ya hice la A. Vamos a ver la B. No voy a borrar el dibujo, lo voy a dejar porque lo voy a utilizar. La B dice lo siguiente. La fuerza neta aplicada sobre el objeto. Quiero calcular la fuerza neta. ¿La puedo calcular? ¿Por qué la puedo calcular? Porque ya yo encontré el trabajo. El trabajo neto es igual a la fuerza neta multiplicado por la distancia recorrida. Y si tiene ángulo, tengo que multiplicarla por el coseno del ángulo. Que en este caso es 180 grados porque estamos hablando que va en una línea recta. ¿Bien? Bien. Entonces vamos a calcular el peso neto. El trabajo neto ya lo tengo. El trabajo neto me dio menos 125 joules. La fuerza neta es lo que estoy buscando, no la reemplazo. Delta X también lo tengo, 1,25 metros. Fue lo que recorrió de aquí hasta acá. Y el coseno de 180 es negativo. Entonces, esto me va a dar igual a menos 125 joules. Y todo va a pasar dividiendo. 1 por menos 1 me va a quedar negativo 1,25 metros entre la fuerza neta. Por lo tanto, la fuerza neta es igual a 100 newtons. Ahí está. Bien, ese es mi resultado para la fuerza neta. Y ahora vamos a la C, que sí está un poco más larga. Ahora sí voy a borrar el dibujo para hacer el otro.
Me avisan para borrar. Bien, voy a borrar. Mire lo que pasa con el punto número 3. Presta atención al problema. En el punto número 3 dice lo siguiente. Dice que debo determinar el coeficiente de rozamiento, o sea, el coeficiente de la fricción, el mu. Para determinar el coeficiente de rozamiento, toca hacer un diagrama de cuerpo libre de solamente esta caja. Aquí te esto aquí. ¿Por qué? Porque el peso me está afectando. Como es un plano inclinado, va hacia acá el peso, masa por gravedad. Y él tiene varias componentes. Tiene componente en Y y tiene una componente en X. Obviamente tengo mi fuerza normal. Obviamente tengo mi fuerza. Bien. Hacia acá que va la fuerza de fricción, porque recuerde que el movimiento lo hicimos hacia acá. Él fue empujado. Entonces, lo primero que tengo que calcular es la componente. Componente del peso en X, componente del peso en Y. ¿Con qué ángulo? Con el ángulo de 37. Me va a quedar menos la masa por la gravedad del seno de 37 grados, igual a más, digo menos también, la masa por el coseno de 37 grados. La masa ya la tengo, me la dio el problema, era 10 kilogramos, y la voy a multiplicar por el coseno y el seno. La masa es 10 por la gravedad por el seno de 37. Por lo tanto, esto me va a dar menos 50 newtons. Perdón, menos 59 newtons y este me da menos 70 newtons. 68. Bien, copie eso, por favor. Listo. Hagan el dibujo, por favor. Bien, prosigo. Entonces, después que he calculado eso, hago lo que siempre hago. Fuerza normal. ¿Qué componente tiene la fuerza normal? X y Y. Fuerza normal no tienen X, por lo tanto es 0, pero sí tienen Y. Fuerza de fricción tiene solamente en X, pero no tienen Y porque ya va hacia allá. Y el peso sí tienen ambos. Tiene menos 59 y menos 78. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver.
La fuerza neta ya la calculamos en antes. La fuerza neta era 100 newtons. Bien. Negativo y solamente estaba en el AX. Entonces vamos a calcular el coeficiente de fricción, pero para poder calcular el coeficiente de fricción tengo que calcular la fricción. ¿Y cómo calculo la fricción? Tengo que hacer sumatoria de fuerzas, en este caso sería en X, porque la fricción está en X. ¿A quién voy a sumar? Menos 59 newtons y menos 100 newtons. La fricción también es negativa aquí. Por lo tanto, esto es 0. Esto va a ser igual a, como la fricción tiene que ser positiva. Déjeme borrar esto para copiárselo bien. Ahora sí. La sumatoria de fuerzas en X es igual a menos fricción menos más menos 59 newtons. Esto es igual a menos 100 newtons, porque es la fuerza total, menos la fricción, menos 59 newtons. Menos 100 newtons más 59 newtons es igual a menos fricción. Por lo tanto, esto me va a dar igual a menos 41 newtons. Pero como yo quiero fricción positiva, tengo que multiplicar todo por menos 1. Y esto me va a dar que la fricción es igual a 41 newtons. Bien. Recuerde que yo solamente hice sumatoria de fuerzas en X. Este y la fuerza neta que era 100. Bien. Y de ahí despejé. Ahora, para calcular la fuerza normal, que es la otra que me falta, ese es fácil. Porque la fuerza normal siempre es igual al peso en Y, pero con signo contrario. Entonces sería fuerza normal igual a menos 78 newton. Y esto sería igual a 78 newton. Entonces, ahora sí puedo calcular el coeficiente de fricción, que va a ser igual. ¿Cuál es la fórmula? El coeficiente de fricción es igual a fricción, fuerza de fricción entre fuerza normal. Y esto es igual a 41 entre 78. Y esto es igual a 0,5. Bien. Bien, eso sería todo. Pues vamos a quedar ahí. Bien. Eso es energía. La próxima semana le doy potencia y ese es el último tema que viene para su examen trimestral. Pueden salir cuando terminan de copiar.